Hola, soy Mijin de la Universidad de Mihushiron. Comenzamos con las noticias de Miyushi de hoy, 19 de agosto. Bienvenidos a Mijun, donde mantenemos los principios fundamentales de inversión en acciones estadounidenses. Esta es la segunda transmisión de Mijun que les envío desde Kuala Lumpur después de 2 semanas. Ayer, después de mucho tiempo, vieron la transmisión de Mijun y muchísimas personas dejaron comentarios. Como bien saben, tengo cierta obsesión con sus comentarios. Ayer, un total de 246 personas dejaron valiosos comentarios. Al leer estos comentarios, me sentí muy bien y también fue un día muy valioso que me hizo pensar mucho. Entre los comentarios, algunos decían que ahora me veo más saludable. Es porque he subido un poco de peso. Cuando vine a Malasia, la mayoría de la comida era deliciosa. El Reino Unido es famoso por no tener buena comida, pero la comida de Malasia, en mi opinión, es de lo mejor del mundo. Así que, como he estado comiendo mucha comida deliciosa, he estado engordando bastante. Y otra cosa es que mis hijos finalmente fueron a la escuela ayer. Estaban de vacaciones. Y cuando los niños están de vacaciones, surge un problema. Comen muy seguido. Como siempre dicen que tienen hambre, yo tengo la costumbre de comer con ellos cada vez que comen. Por eso terminé comiendo las 3 comidas al día sin falta. Ahora que los niños han empezado a ir a la escuela, solo quedamos mi esposa y yo en casa. Así que ahora solo comemos 2 veces al día. Nosotros no almorzamos, así que desayunamos algo ligero y luego cenamos temprano, como a las 5 de la tarde. Entonces, espero que así pueda bajar de peso como antes. Todavía no me siento completamente bien físicamente. Me está costando mucho más adaptarme al cambio de horario que antes. Los que han estado conmigo en las transmisiones de Mijun durante un tiempo ya lo saben bien, pero yo me mudaba muy seguido. Hasta ahora he vivido en 6 países diferentes durante más de un año cada uno, y ahora Kuala Lumpur es la 11ª ciudad en la que vivo. Durante ese tiempo he vivido más de un año en más de 10 ciudades diferentes, mudándome y viviendo en muchísimos lugares, pero nunca antes había sido tan difícil mudarme como esta vez. Creo que también tiene que ver con la edad. Ahora que estoy en mis 50, empiezo a preguntarme si ya debería establecerme en un lugar, y mudarme se ha vuelto un poco más difícil. He empezado a pensar así. Seguiré adelante y me esforzaré. Hoy también haré todo lo posible para que este programa sea de gran ayuda para sus actividades de inversión. Bien, entonces comenzamos de inmediato con las noticias Big Two Sin de hoy, 19 de agosto. Hoy iniciaremos resumiendo el estado del mercado estadounidense. En la pantalla ven el mapa del S&P 500. Ayer casi fue mixto también. Aproximadamente la mitad está en verde y la otra mitad en rojo. Los sectores no tienen un patrón claro. Algunos subieron y otros bajaron de forma equilibrada. Algo que llama la atención es que, en general, los semiconductores como Nvidia y el software tenían un poco más de verde. Las grandes empresas de capitalización bursátil en la parte superior, como Microsoft, Apple y Palantir, continúan mostrando una tendencia a la baja. Google y Meta, del sector de servicios de comunicación, también cayeron juntos. Por eso, es un poco difícil encontrar una regla fija. El mercado reciente, desde 2025, ha mostrado que las acciones que iban bien se han detenido por un momento. Por lo tanto, como mencioné ayer, está ocurriendo una rotación. Creo que sería bueno que lo entiendan de esa manera. Si observan el movimiento de los principales índices del mercado estadounidense, este fenómeno es muy evidente. Como mencioné ayer, lo que ha estado liderando recientemente el mercado estadounidense son las microempresas y las pequeñas empresas. Ayer, las microcaps subieron 0.47% siendo las mejores, seguidas por las midcaps. Las empresas medianas subieron 0.27% y las pequeñas 0.15%, por lo que las acciones de menor capitalización, como medianas, pequeñas y ultrapequeñas, muestran buen desempeño en precios. Por otro lado, el S&P 500, que reúne a las 500 empresas más grandes, registró un movimiento lateral con una caída del 0.02%. El Nasdaq 100 está compuesto por empresas con una capitalización de mercado muy grande.
Esto se debe a que dentro de los muchos valores que conforman el índice Nasdaq, excluyendo las financieras, el Nasdaq 100 reúne a las 100 empresas principales según su capitalización de mercado. El Nasdaq 100 cayó un 0.04%. El Dow Jones, que agrupa a las principales empresas de cada sector en Estados Unidos, también bajó 0.12%. Por eso, últimamente las acciones de pequeña capitalización tienen mejor ambiente que las de gran capitalización, lo que podemos confirmar nuevamente. Desde hace 3 semanas les he estado diciendo que el mercado estadounidense está siendo liderado principalmente por las acciones de pequeña capitalización. La razón por la que les hago este análisis no es para decirles que cambien a acciones de pequeña capitalización, sino que quiero aclarar que no es ese el significado. ¿Por qué les expliqué la tendencia del mercado estadounidense? No les estoy diciendo que, porque esta es la tendencia actual, deban irse por ese camino, ni que vendan otras cosas y se cambien a esto. Ya tenemos definidos los activos en los que estamos invirtiendo. En mi caso, busco jubilarme invirtiendo en 18 o 20 acciones estadounidenses a largo plazo de forma constante. Pero la razón por la que observo estas tendencias es para asegurarme de que, aunque el precio de las acciones que tengo ahora no se mueva mucho, no tengo que preocuparme por eso. No es que ahora todo el dinero del mercado estadounidense se esté secando, saliendo o que el mercado se sienta muy riesgoso. El mercado sigue siendo saludable y alcista, pero simplemente el dinero de inversión está saliendo de las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial o de las relacionadas con Bitcoin, que hasta ahora habían subido mucho. Lo que estoy explicando es que ese dinero se está moviendo hacia acciones de pequeña capitalización o de microcapitalización que no habían tenido un buen desempeño en el pasado. Por lo tanto, en estos momentos no debemos perseguir otras acciones diferentes a las que ya tenemos, sino que debemos esperar. Cuando el dinero circula así, eventualmente regresa a acciones con buenos fundamentos. Creo que es importante que lo entiendan así. Si observamos el resto del ambiente del mercado, casi no hubo cambios. La amplitud del 58 y 64 así que pueden verlo como que prácticamente no hubo cambios. El porcentaje de acciones que subieron por encima de la media móvil de 200 días también fue de 60.43%, así que no hay ningún cambio en comparación con el día anterior. El índice de volatilidad sigue en 14.99 y el Fear and Greed en 65, así que no hay cambios. Por lo tanto, el mercado en este momento ha mantenido prácticamente el mismo ambiente durante un mes. El ambiente general del mercado se mantiene, pero el dinero solo se está moviendo de un lado a otro. Personalmente, considero que el dinero está circulando de las acciones que subieron a las que bajaron, y de los sectores que subieron a los que bajaron, manteniendo una apariencia relativamente saludable. Al revisar el desempeño de las principales selecciones de MIG-1 de ayer, varias acciones ganaron. En especial, Pearl Solar subió bruscamente por segundo día consecutivo, logrando ayer un aumento del 9.69%. En segundo lugar, Trade Desk subió un 5.43%. Como mencioné en la transmisión de ayer, en el caso de Trade Desk, el índice de fuerza relativa estaba formado a un nivel muy bajo. Por lo tanto, es una acción que estaba sobrevendida, y debido a esa sobreventa, es posible que haya subido más del 5% de esta manera. Sin embargo, creo que esperar que esta tendencia alcista continúe a largo plazo es un poco arriesgado. Para quienes tienen muchas acciones de The Trade Desk o consideran vender en esta oportunidad, para quienes tienen ese plan, aprovechar esta oportunidad cuando el precio de las acciones ha repuntado puede ser una buena estrategia de inversión. CRED, tecnología subió 1.71%, Tesla 1.39%, TSMC 1.06%, Coinbase 1.00% y Nvidia 0.86%. Por último, ayer Vistra subió un 0.83% y terminó en positivo, mientras que los demás bajaron, pero en general las caídas fueron muy leves. Broadcom bajó 0.19%, Alphabet 0.20%, Talent Energy 0.25%, Celestica 0.31%, y Bitcoin 0.31%, ahora Bitcoin está en 115.900. Stratégica bajó 0.74%, AMD 0.77%, B2 1.15% y Palantir 1.77%. Meta sigue ajustándose y ha caído 2.27% recientemente.
Como mencioné varias veces en la última transmisión desde el Reino Unido, ahora que me mudé a Malasia, decidí cambiar un poco la forma en que conduzco el programa de Estados Unidos y China. Así que, en lugar de intentar compartir mucha información como antes, ya no lo haré de esa manera. Tengo una membresía llamada Mijum, y de los contenidos que comparto ahí, seleccionaré el artículo más importante y planeo estructurar el programa leyendo ese artículo juntos. Y al final, planeo adjuntar el podcast de Mijum que les envié ayer o un video sobre acciones estadounidenses de hoy para estructurar el programa de esta manera. Si alguno de ustedes siente que necesita más información sobre acciones estadounidenses o quiere explorar más contenido, para quienes tengan ese deseo, sería bueno que consideraran unirse a la membresía de pago de Mijum. Bien, hoy también encontré un artículo muy importante, así que cambié un poco el título del artículo de esta manera. Las acciones estadounidenses son la inversión más probable de éxito. Así que al final de este artículo puse una frase de Mijum. En la frase de Mijum volví a resumir por qué dejamos de lado las acciones coreanas y venimos hasta el mercado de valores estadounidense para invertir. Creo que sería bueno que vieran la transmisión enfocándose en esta parte. Voy a leerles un artículo. El artículo se titula Si la Reserva Federal baja las tasas de interés, ¿podrá seguir subiendo el mercado bursátil estadounidense? Y trata sobre este tema. Es una parte muy importante y también algo que genera mucha curiosidad. Esperamos que en septiembre la Reserva Federal baje las tasas de interés, pero surge la duda. Si lo hace, ¿el mercado bursátil estadounidense subirá automáticamente? Esa es la cuestión. Veamos juntos qué historia se desarrollará. El mercado bursátil de Estados Unidos alcanzó máximos históricos este año, mientras inversionistas siguen el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole, Wyoming. La mayoría cerró casi igual entonces. Como acabamos de ver, la mayoría de los índices y las acciones se mantienen estables, sin mucha volatilidad. ¿Y cuál es la razón? Es porque el viernes hay un catalizador muy importante preparado. Los inversionistas están esperando ese catalizador para tomar decisiones, y eso se refleja en el mercado. Cada año se celebra un simposio económico en Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal da un discurso. ¿Y por qué es importante este discurso en esta ocasión? La gran pregunta es si la Reserva Federal reducirá las tasas de interés en septiembre o este año, y cuántas veces lo hará. 1, 2 o 3. Podemos obtener información clave al respecto. Por eso la atención de los inversionistas está concentrada en esto. Así es como deben verlo. Los sólidos resultados empresariales del segundo trimestre, que fueron mejores de lo esperado, ayudaron a llevar el mercado de valores a su segundo nivel más alto. Además, la expectativa de que la Reserva Federal reanude los recortes de tasas en septiembre también fortaleció la tendencia alcista del mercado. Bien, si miran aquí, verán que los resultados fueron mucho más sólidos de lo esperado, fueron muy fuertes. Así es como se presenta. Ahora, para que vean qué tan buenos fueron realmente los resultados del segundo trimestre, aquí pueden ver que hay otro artículo. Déjenme mostrárselos un momento. Se dice que el segundo trimestre de 2025 fue una de las mejores temporadas de resultados de la historia. En los últimos 20 años nunca habían sido tan buenos los resultados. La única excepción fue en 2020, cuando la economía de Estados Unidos cayó y luego se recuperó. Fuera de ese periodo, el mejor trimestre fue el segundo de 2025. Eso significa que las expectativas eran un poco bajas, así se puede evaluar. Como los resultados superaron expectativas, el mercado bursátil estadounidense ha tenido buen ambiente. Es importante considerarlo. Así que una de las razones por las que recientemente el mercado bursátil ha alcanzado máximos históricos son los resultados. Así lo pueden ver. La segunda razón es la Reserva Federal. Había expectativas de que la Reserva Federal reanudaría la reducción de tasas de interés en septiembre. Por estas dos razones, el mercado bursátil de Estados Unidos alcanza máximos históricos. Así lo explican ahora. Luego aparece el Fondo Monetario de Estados Unidos, llamado MMF. Se dice que el efectivo acumulado en los MMF ha alcanzado un nivel récord y esta cantidad histórica de efectivo está atrayendo la atención de muchos expertos de Wall Street. ¿Y cuál es la razón de esto? Si hay tantos activos líquidos acumulados, muchos piensan que eventualmente ese dinero entrará al mercado de valores estadounidense, lo que podría impulsar aún más los precios de las acciones. Según la Asociación de Empresas de Inversión, la semana pasada se alcanzaron $7.186 billones.
Bien, si hay más de 7 billones de dólares en activos líquidos fuera del mercado, eventualmente ese dinero fluirá hacia el mercado de valores y hará que la bolsa estadounidense siga subiendo con fuerza. De ahí surge esta lógica. Pero Tony, el jefe de estrategias de fondos de cobertura en Goldman Sachs, tiene una opinión un poco diferente. En un informe para clientes del lunes, él dice lo siguiente. Actualmente, las empresas cuentan con unos 20 billones de dólares en activos líquidos y efectivo. Esto representa solo el 15% del total de los activos financieros de los hogares, lo cual está en línea con el promedio a largo plazo. Aunque la cantidad absoluta ha crecido, sigue representando solo el 15% de los activos financieros de los hogares, promedio que históricamente se mantiene igual. Esto significa lo siguiente. Esto indica que no hay una gran cantidad de fondos por invertirse pronto en el mercado de valores u otros sitios. No se puede asegurar que esos 7 billones de dólares en efectivo entrarán al mercado, ya que, aunque es un récord histórico en valor absoluto, ese porcentaje siempre ha permanecido más o menos igual. Ese es el argumento actual. Ahora, además, están mostrando un gráfico. Dicen que si miramos los ciclos pasados en los que la Reserva Federal bajó la tasa de interés, no hubo una salida significativa de fondos de los fondos del mercado monetario. Los activos de los fondos del mercado monetario, después de la crisis financiera global de 2007 y 2008, cuando tuvimos tasas de interés ultra bajas, fue cuando comenzó la era de las tasas de interés cercanas a cero. Justo aquí pueden ver que la era de las tasas de interés cercanas a cero continuó durante un tiempo. A pesar de eso, el dinero invertido en los activos de los fondos del mercado monetario en realidad aumentó. Esto implica que existen dos tipos de tendencias de inversión. Algunos solo mantienen activos líquidos, pero nosotros seguimos invirtiendo en el mercado de valores de Estados Unidos, sin importar las tasas de interés. Por lo tanto, como hay personas que invierten en el mercado de valores y otras que invierten en activos líquidos por separado, se sostiene la lógica de que, aunque la Reserva Federal baje las tasas de interés, los activos que están en los fondos del mercado monetario no se trasladarán a este lado. Pasquariello lo dice claramente. Esto no significa que sea una mala noticia para el mercado de valores. Tener muchos activos líquidos no necesariamente es malo para las acciones. Pero simplemente piensa que esto no es muy útil para predecir algo. Eso es lo que quiero decir. En el futuro, la Reserva Federal reducirá las tasas de interés y al hacerlo, los intereses de los activos líquidos bajarán. Por eso, cuando las tasas de interés bajan así, mucha gente afirma que mucho dinero fluirá hacia el mercado de valores, pero no deberíamos afirmar eso. Porque incluso en esta situación de tasas de interés bajas, las personas que invierten aquí no se mueven y siguen poniendo su dinero en el mercado monetario. Este hecho histórico nos lo está mostrando. Pasemos a la siguiente palabra de Millún. A partir de ahora, vamos a revisar una vez más por qué estamos invirtiendo en acciones estadounidenses. Bien. El artículo de arriba mostró a través de un gráfico que incluso cuando la Reserva Federal bajó las tasas de interés en el pasado, no hubo una gran salida de fondos del mercado monetario hacia el mercado de valores. ¿Y en los recortes de tasas de interés? Normalmente, los activos seguros pierden atractivo cuando bajan las tasas de interés y los de riesgo lo ganan. Aún así, el hecho histórico de que los fondos del mercado monetario, MMF, no se movieran, significa que los propietarios de estos fondos, en lugar de cambiar agresivamente su portafolio según las condiciones del mercado, probablemente forman un grupo de inversionistas claramente diferenciado que prioriza la preservación del capital y la estabilidad por encima de todo. Eso es lo que pienso. Algunas personas, como nosotros, aumentan su inversión en acciones cuando bajan las tasas de interés y, aunque suban, siguen en acciones estadounidenses. Por otro lado, hay personas que, aunque las tasas de interés bajen casi a cero, prefieren quedarse en efectivo. El problema aquí es que hay inversionistas en acciones que a menudo consideran que los enormes fondos de los MMF son una fuerza de compra potencial que algún día entrará al mercado de valores. Y así obtienen una sensación de seguridad psicológica. Pero ya hemos comprobado que esta lógica no es válida. Pero si este dinero en realidad no se mueve, el mercado de valores tendría que mantener su tendencia alcista solo con la fuerza de los participantes existentes, sin la entrada de nuevos fondos. Así es como podemos interpretarlo. Así, el mercado de valores menciona resultados, presión de compra, temas, inteligencia artificial y momentum. Incluso si el mercado entra en una fase de sobrecalentamiento debido a estos factores. Es difícil esperar una entrada sorpresiva de efectivo que respalde la liquidez, se puede llegar a esta conclusión. ¿Qué significa esto?
que las personas que invierten en acciones ya han usado todo su efectivo para comprar acciones. Para que las acciones sigan subiendo, se necesita más efectivo, pero no se puede esperar que provenga del mercado monetario. Así es como lo pueden ver. Y en este caso, la liquidez que ya está circulando en el mercado va disminuyendo poco a poco. Si seguimos comprando sin nuevos fondos, llegará un punto en que no habrá compradores. La liquidez se acaba y puede venir una corrección. Así funciona esta lógica. Por eso, si lo pensamos, entendemos por qué no hay un mercado donde los precios de las acciones siempre suban. Quisiera explicarles algo más. Al final, el mecanismo del mercado de valores, a corto plazo, se parece mucho a un juego de suma cero en el que, si alguien gana dinero, inevitablemente hay alguien que pierde dinero. En ese caso, la riqueza no se crea, solo se transfiere entre los participantes. Simplemente el dinero que estaba en manos de una persona pasó a manos de otra, ¿verdad? Por lo tanto, si yo gano dinero, significa que otra persona perdió dinero, así es como deben verlo. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de ganar dinero es baja, es 50 y 50. Si gano, alguien pierde y viceversa. En ese caso, es exactamente lo mismo que piedra, papel o tijeras. Por lo tanto, la probabilidad de éxito en la inversión es muy baja, así es como debes verlo. Debido a esto, la inversión a corto plazo disminuye en términos de probabilidad. Eso es lo que quiero decirles. Pero si lo vemos desde una perspectiva a largo plazo, el mercado de valores no es un juego de suma cero, sino claramente un juego de suma positiva. Quiero explicarles brevemente 2 razones por las que es un juego de suma positiva. Primero, las acciones no son simplemente pedazos de papel que se intercambian. La propiedad de una empresa que realmente crea valor es lo que llamamos acciones. Ahora bien, ¿qué pasa con la empresa detrás de esto? Desarrolla tecnología, introduce métodos de producción eficientes y hasta explora nuevos mercados. Y a través de este proceso, produce más bienes y servicios y genera más ganancias. Por eso, una empresa genera más ganancias este año que el año pasado y puede generar aún más el próximo año y el siguiente, ¿verdad? Además, las empresas suelen reinvertir las ganancias obtenidas en el negocio, construyendo nuevas fábricas y realizando investigación y desarrollo, lo que aumenta la posibilidad de lograr un mayor crecimiento. Si la producción y el crecimiento siguen aumentando de esta manera, la capitalización de mercado también puede incrementarse. Eso significa que, con el tiempo, el tamaño total de la economía puede seguir creciendo. Si una empresa que valía 10.000 millones de wones crece de forma constante, llegará a valer 100.000 millones multiplicando su valor por 10. No solo las personas que invirtieron hace 10 años, sino también quienes empezaron a invertir después. Todos pueden compartir esa riqueza. Así es como se puede resumir. Bueno, esto significa lo siguiente. No le quitamos dinero a nadie. Simplemente compartimos equitativamente el valor creado recientemente. Así deben verlo. Por lo tanto, el hecho de que yo haya ganado más dinero o haya obtenido ingresos adicionales no significa que alguien más haya perdido dinero. Esa fórmula ya no se aplica, porque el pastel ha crecido en los últimos 10 años. Debemos enfocarnos en la inversión a largo plazo, porque probablemente más inversionistas participen en el mercado de valores estadounidense. Si más inversionistas extranjeros entran al mercado de valores estadounidense, el capital total crecerá naturalmente. Hace 10 años, pocos coreanos invertían en el mercado de valores de Estados Unidos, ya que era muy difícil hacerlo. Con el tiempo, más coreanos invierten su dinero en el mercado de valores estadounidense. Pero no es solo Corea, ¿verdad? Hoy, muchas personas en todo el mundo pueden salir de su país y comprar o vender acciones estadounidenses solo presionando un botón. Por eso, a medida que pasa el tiempo, es cada vez más probable que más inversionistas entren al mercado bursátil estadounidense, y cuando eso suceda, el dinero que entra a la bolsa de Estados Unidos seguirá aumentando. Antes mencioné que el mercado de valores es como una subasta, y les voy a explicar por qué es una subasta. Estamos apostando por las acciones, ¿verdad? Yo puedo ofrecer $100, otra persona ofrece $101, otra ofrece $102 y así sucesivamente. La persona que haga la oferta más alta es la que se queda con la acción. Por lo tanto, se aplica la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, si hay mucha liquidez en el mercado de valores estadounidense, el valor de las empresas puede ser evaluado de manera más adecuada en el mercado. Si la demanda aumenta, es decir, si hay más inversionistas y más dinero invertido, según la ley de oferta y demanda, los precios de las acciones subirán. Así vemos la segunda razón.
Voy a resumir las dos razones principales por las que venimos hasta el mercado de valores estadounidense para invertir. La primera es que las empresas estadounidenses seguirán creciendo y generando más ganancias. El precio de las acciones es el resultado de las ganancias multiplicadas por el múltiplo. De estos, las ganancias o earnings seguirán aumentando constantemente, por lo tanto, es muy probable que el precio de las acciones también suba. La segunda razón es que, mientras más inversionistas internacionales participan en el mercado de valores estadounidense, la liquidez y los fondos seguirán creciendo. El mercado de valores de Estados Unidos está diseñado para que la demanda de acciones siempre crezca, así deben verlo. Si pasa, los múltiplos subirán. El precio de las acciones es igual a las ganancias multiplicadas por el múltiplo. Si las ganancias siguen aumentando y los múltiplos también siguen subiendo, al final, la capitalización total del mercado de valores estadounidense, así como la capitalización de mercado de las acciones estadounidenses en las que estoy invirtiendo, no tendrán más opción que aumentar. Esta lógica simple se sostiene. Así que, en mi opinión, todavía no existe un lugar de inversión con una probabilidad de éxito mayor que las acciones estadounidenses. Se puede llegar a esta conclusión. Hoy también terminaremos la transmisión de Mijiwon con el podcast de Mijiwon. El tema del podcast de hoy es la Reserva Federal. Como mencioné en el artículo anterior, hay un evento importante de la Reserva Federal el viernes, y este evento es realmente importante. De hecho, la semana pasada se anunció una cifra realmente terrible. ¿Es el índice de precios al productor o índice de precios al productor? Se reportó una inflación mucho más alta de lo que esperábamos y de lo que el mercado anticipaba. Por eso, al reportarse el índice de precios al productor tan alto, surge la preocupación de que la Reserva Federal podría no bajar las tasas de interés. Por eso, este viernes, muchos inversionistas están muy atentos a qué comentarios hará el presidente de la Reserva Federal y si su postura será agresiva o moderada. En este podcast hablaremos sobre qué papel jugará la Reserva Federal esta semana y cómo deberían ver los inversionistas que participan en el mercado estadounidense los eventos de la Reserva Federal. Vamos a escuchar sobre este tema. 19 de agosto, hasta aquí las noticias de acciones estadounidenses de hoy. Si la transmisión de hoy les ayudó, aunque sea un poco en sus actividades de inversión, les agradecería mucho sus comentarios y que le den like, queridos míos. Ahora les he enviado la segunda transmisión desde Kuala Lumpur. A medida que pasa el tiempo, iré recuperando poco a poco mi condición para que puedan disfrutar y ver el programa de manera más cómoda y agradable. Ánimo a todos hasta que nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses. Que tengan un día feliz. Muchas gracias. Hola familia de Miju. ¿Han comenzado el día con energía? Tal vez porque ayer a los niños les fue bien en la escuela. Hoy el camino también fue tranquilo. Aunque es solo el segundo día, parece que ya se han adaptado bastante. Así que me siento tranquilo y orgulloso de que se estén adaptando bien a un lugar nuevo. Hola. ¿Comenzaron su día con alegría? Nuestra rutina que comienza en KL, siento que me estoy adaptando bien y que lo estoy haciendo bien. Esta mañana siento que ya me acostumbré a la rutina aquí. Pasemos directo al análisis de noticias. Sí, así es. Esta semana realmente todo depende de la Reserva Federal, por así decirlo. También se mencionan reuniones sobre Ucrania, pero el mercado se enfoca en la Reserva Federal, ¿cierto? La semana pasada hubo muchísimos datos, pero esta semana es cuando podremos ver qué piensa la Reserva Federal después de recibir todos esos datos. El miércoles se publicarán los resultados del Comité Federal de Mercado Abierto y declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal en Jackson Hole. El mercado espera un recorte de tasas en septiembre. ¿Realmente lo harán? Me da curiosidad. Sí. Esa es realmente una pregunta clave. Hoy analizaremos a fondo la posibilidad de un recorte de tasas en septiembre, especialmente tras la sorpresa del índice de precios al productor, la semana pasada y su impacto actual. Revisaremos los resultados de las principales empresas que se anunciarán esta semana y las perspectivas del mercado a corto plazo. Perfecto, tenía curiosidad, así que me sirve. Primero, las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas en septiembre se están debilitando notablemente. ¿Sí? Sí, hasta apenas a principios de la semana pasada. Según los datos del grupo Chicago Mercantile Exchange, la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre era casi del 100%. Era un ambiente casi confirmado. Sí, se decía que sería una baja de 25 o hasta 50 puntos básicos, así de fuerte era el rumor.
Así es, pero ¿por qué de repente está cambiando la situación? ¿Pasó algo? El jueves pasado se anunció el índice de precios al productor, superando ampliamente las expectativas. Según los datos de CNE, la probabilidad de que bajen las tasas de interés en 85% más de lo que esperábamos. Aunque 85% sigue siendo alto, bajó mucho respecto al 100%, ¿fue por el nivel específico del índice de precios al productor? Porque eso afecta las expectativas de recorte de tasas. Sí, la tasa de aumento mensual fue de 0.9%. El mercado esperaba que subiera solo un 0.2%, pero lo superó por mucho. En comparación con el año pasado, subió un 3%, el mes pasado fue de 2.4%, así que es mucho más alto que eso. Esto indica claramente que la presión de precios en producción está subiendo otra vez. ¿Verdad que un aumento del 0.9% es inesperado? Pero lo importante es que este aumento en los precios del productor, aunque con un poco de desfase, podría llevar a un aumento en los precios al consumidor, es decir, el índice de precios al consumidor o el índice de precios de gastos de consumo personal que la Reserva Federal considera importante. Desde la perspectiva de la Reserva Federal, puede que todavía no tengan la certeza de que la inflación vaya definitivamente hacia su objetivo del 2%, así que cuando salen datos como estos, se vuelve muy difícil bajar las tasas de interés a la ligera. Si las empresas aumentan los precios de sus productos, probablemente también suban los que nosotros compramos. La Reserva Federal ve esto y piensa, la inflación sigue alta, por lo que podría retrasar la baja de tasas de interés, ¿cierto? Exactamente. La Reserva Federal tendrá que pensarlo mucho más, de verdad, sí. Por eso, las actas del Comité Federal de Mercado Abierto de esta semana y el tono del presidente o miembros de la Reserva Federal en Jackson Hole son ahora más relevantes. Esta semana, en este entorno macroeconómico, también se anunciarán resultados de varias empresas importantes. ¿Sí? ¿Qué empresas son? En seguridad está Palo Alto Networks. En cuanto a mejoras para el hogar, está Home Depot, también la tienda minorista de descuentos TJEX, y además se publicarán los resultados de Walmart, que realmente se puede considerar como un barómetro clave del consumo en Estados Unidos. Por lo que dices, hay muchas empresas minoristas y de distribución. ¿Estos resultados podrían indicar hacia dónde va el mercado? En mi opinión, los resultados y las perspectivas futuras, lo que llamamos guidance de estas empresas minoristas, especialmente empresas como Walmart, son importantes. Esto será muy importante. Si los consumidores parecen estar cerrando un poco la cartera y muestran esas señales, podrían aumentar las preocupaciones sobre una desaceleración económica y podría surgir la necesidad de que la Reserva Federal baje las tasas de interés. Sí, eso podría ser posible. Si los resultados superan lo esperado, podríamos pensar, ¿la economía de Estados Unidos sigue bien? Esto podría hacer que la Reserva Federal no baje pronto las tasas de interés. Al final, lo importante es qué tan sólida está la economía de consumo en Estados Unidos. Ya veo. Será una pista importante para entender el estado actual de la economía de consumo. Así es, yo también tengo un punto de vista muy similar. Déjame agregar un poco desde el aspecto técnico. A mediano y largo plazo, sigo viendo el mercado de manera positiva. El objetivo del S&P 500 para fin de año sigue siendo 4.700, pero a corto plazo se requiere precaución. ¿A corto plazo? ¿Por qué es eso? Técnicamente, el índice S&P 500 está entrando en una zona bastante sobrecomprada. El índice de fuerza relativa muestra una divergencia negativa. El índice sigue subiendo, pero también se ven señales de que la energía real de ese aumento se está debilitando un poco. Si miramos desde el mínimo de abril pasado, aunque hubo una pequeña corrección a finales de julio, prácticamente ha subido sin parar. Por eso, los analistas piensan que ya es momento de que ocurra una corrección saludable. En las próximas semanas, deberíamos considerar la posibilidad de una corrección de entre un 5% y un 10%, especialmente centrada en las acciones tecnológicas. Creo que sería bueno prepararse para eso. Ya veo. Aunque la dirección a largo plazo es positiva, a corto plazo podría requerirse un ajuste, ¿verdad? Es algo que los inversionistas deben considerar, ¿cierto? Así es. Bien, entonces, ¿por qué no resumimos lo que vimos hoy? Esta semana, lo más importante es confirmar la postura de la Reserva Federal, así es como podemos resumirlo. Por el índice de precios al productor más alto de lo esperado, bajaron las expectativas de recorte de tasas en septiembre. Así, el mensaje de la Reserva Federal en las actas del Comité Federal de Mercado Abierto o en Jackson Hole será clave para la reacción del mercado a corto plazo. Además, los informes de resultados de las principales empresas minoristas también serán un punto clave a observar. Eso sería todo.
Sí, realmente no debemos perder de vista ni las declaraciones de la Reserva Federal ni los resultados de las empresas. Hay que estar muy atentos a ambos. Muchas gracias por el análisis de hoy. Espero que la información de hoy también les sea útil a todos los miembros de la familia Miweun para que puedan tomar decisiones de inversión inteligentes. Sí, por último, me gustaría hacerles esta pregunta. Si acaso... Si la Reserva Federal, a diferencia de lo que espera el mercado, sigue preocupada por la inflación y mantiene una postura agresiva, no existe la posibilidad de que la corrección a corto plazo del mercado sea más profunda que el 5 al 10% que estamos anticipando ahora. Les recomiendo que reflexionen sobre esta pregunta y se preparen para la volatilidad del mercado que se avecina. Nos vemos la próxima con información aún más útil. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz día. Gracias. Es importante empezar con un pequeño sueño. ¿Sembramos juntos un futuro lleno de esperanza? Cada día crece un poco. ¿Será que la emoción nació en mi corazón? Deja de lado la avaricia. Esta vez no será diferente. El resultado es solo una continuación del proceso. Aunque llegue una oscuridad desconocida, no tengo miedo. Tomaré la mano de Miyu y avanzaré. Seré la luz del mañana invisible. Una inversión feliz, apoyando los sueños de cada una. Caminemos juntas por este hermoso camino cuesta abajo. Una inversión feliz junto a Mishu. Todas juntas, hasta atrevernos a retirarnos con acciones nacionales. Subtítulos en coreano, Han Kyo-jeong. Y nos vemos en el próximo video.